La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Como siempre, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios y vamos a pedir por la próxima visita del Papa León a España el próximo sábado. Vamos a rezar con el Evangelio de ayer domingo. Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aunque solo este domingo lleve el nombre de Domingo de la Santísima Trinidad, todos los domingos son, de hecho, de la Santísima Trinidad. En este sentido es un domingo ejemplar. La resurrección de Cristo nuestro Señor ha manifestado la gloria de la Trinidad de Dios. El Padre ha glorificado al Hijo en el amor del Espíritu Santo. La Iglesia cada domingo glorifica al Dios trino y uno, subsistente en tres personas. Pentecostés, al coronar el misterio cristológico, clausura en cierta manera el acontecimiento pascual. Desde ahora, cada domingo trata de actualizar el Día del Señor en su triple dimensión de fe, esperanza y caridad. De la misma forma, la Iglesia reconoce a sí misma y en cada asamblea como una comunidad de creyentes reunida en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta solemnidad encierra dentro de sí una doxología de la salvación ya consumada y prometida. Con razón, la antífona de entrada del comienzo de la misa empieza con un solemnísimo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. solitario
que se alimenta de amor. Es un corazón pacífico. Y comenzamos hoy el mes de junio con la memoria obligatoria de San Justino, mártir, que como filósofo que era, siguió íntegramente la auténtica sabiduría, conocida en la verdad de Cristo, y la confirmó en sus costumbres, enseñando lo que afirmaba y defendiéndola con sus escritos. Al presentar al emperador Marco Aurelio en Roma su apología en favor de la religión cristiana, fue conducido al prefecto rústico, ante quien se declaró cristiano, siendo condenado a la pena capital. Y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza. Mañana 2 de junio podremos celebrar la memoria libre de los santos Marcelino y San Pedro mártires. Decirles que existe Dios. San Marcelino presbítero y San Pedro exorcista, mártires, acerca de los cuales el Papa San Dámaso cuenta que durante la persecución bajo Diocleciano, condenados a muerte y conducidos al lugar del suplicio, fueron obligados a cavar su propia tumba y después degollados y enterrados ocultamente para que no quedase rastro suyo. Pero más tarde una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus santos restos a Roma, a la vía Lavicana, dándoles digna sepultura en el cementerio As Duas Lauros en el año 304. Su negación es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan. El miércoles 3 de junio celebraremos la memoria obligatoria de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires, 12 compañeros, todos ellos de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, pertenecientes a la corte de jóvenes nobles o al cuerpo de guardia del rey Mwanga, que, como neófitos o seguidores de la fe católica, por no ceder a los deseos impuros del monarca, murieron en una colina de Uganda degollados o quemados vivos en el año 1886. El 5 de junio celebraremos la memoria obligatoria de San Bonifacio, obispo y mártir, monje en Inglaterra con el nombre de Wifrido por el bautismo. Al llegar a Roma el Papa San Gregorio II lo ordenó obispo y cambió su nombre de pila por el de Bonifacio, enviándolo después a Germania para anunciar la fe de Cristo a aquellos pueblos, donde logró ganar para la religión cristiana a mucha gente. Rigió la sede de Maguncia y hacia el final de su vida, al visitar a los frisios en Dokkum, en la actual Holanda, consumó su martirio al ser asesinado por unos paganos en el año 754. A San Bonifacio y a su evangelización le debemos la tradición del árbol de Navidad, el árbol de luces que él plantó en honor a Jesucristo en lugar de la encina dedicada al dios pagano Thor. Encomendémosle a él también esa evangelización de todos los pueblos germanos. Tu amor, decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay
Y el próximo 6 de junio, el día que comenzará la visita apostólica de Su Santidad el Papa León a España, podremos celebrar la memoria libre de San Norberto, obispo, o también la misa de Santa María el sábado, con esos formularios que encontramos en el misal de misas de la Virgen María. Podríamos celebrar con ese formulario de María, Madre de la Iglesia. Pues es un formulario muy bonito y muy adecuado para estos días de la visita del Papa a España. San Norberto, obispo, hombre de austeras costumbres y totalmente dedicado a la unión con Dios y a la predicación del Evangelio, que instituyó cerca de Laon, en Francia, la orden premonstratense de canónigos regulares, y luego designado obispo de Magdeburgo, en Sajonia, actual Alemania, se mostró pastor eximio en la renovación de la vida cristiana y en la difusión de la fe entre las poblaciones vecinas. Entregó su alma a Dios en el año 1134. De los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la Gloria. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es Yahvé, el fuerte valiente. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es Yahvé, el fuerte valiente. Yahvé es el Rey. Vamos a proseguir con la lectura y el comentario de los números de la ordenación general de la liturgia de las horas. Nos habíamos quedado en el número 111, habíamos visto cómo dentro de la tradición latina, en el oficio de lecturas, en la liturgia de las horas, hay diversos elementos que contribuyen a la inteligencia, al entendimiento de los salmos. Estos son los títulos sálmicos, las oraciones sálmicas y sobre todo las antífonas. El número 111, en el que nos habíamos quedado en el último programa, al comenzar el mes de mayo, dice así: en el salterio de la liturgia de las horas, cada salmo va precedido de un título que denota su sentido e importancia para la vida del creyente. Estos títulos se proponen en el libro de la liturgia de las horas tan solo para la utilidad de los que recitan los salmos. Para fomentar la oración a la luz de la revelación cristiana, se añade una sentencia del Nuevo Testamento de los padres que invita a orar en sentido cristológico. Encontramos este primer elemento que son los títulos de los salmos, que están siempre en letra roja. Al estar en letra roja, nunca se leen. Pero se nos dice que estos nos ayudan para entender mejor el salmo a la luz de la revelación cristiana, para que podamos entender mejor el contenido del salmo. Estos títulos los encontramos en los salmos de la liturgia de las horas, también en las lecturas del oficio de lecturas y también
Estos títulos los encontramos al inicio de cada lectura en el leccionario de la misa. Nos está explicando en una breve síntesis de una frase el contenido de lo que vamos a orar y proclamar. Es únicamente para aquellos que rezan los salmos, no para la lectura comunitaria. Nunca se proclamará ese título del salmo o incluso ese título de la lectura. También se nos dice que para orar en sentido cristológico se añade, esto está en el margen derecho de cada salmo, una sentencia del Nuevo Testamento o de los padres de la Iglesia. Esto, aunque está en tipografía en color negro, tampoco se lee. Es únicamente para nuestra comprensión, para nuestra meditación. Por eso entre salmo y salmo, o después de la antífona y antes de comenzar el salmo, vienen bien esos segundos de silencio para poder interiorizar el salmo con el que vamos a rezar. El número 112 dice así: las oraciones sálmicas que sirven de ayuda para una interpretación específicamente cristiana de los salmos se proponen en el suplemento del libro de la liturgia de las horas para cada uno de los salmos y pueden ser utilizadas libremente según la norma de la antigua tradición. Concluido el salmo y observado un momento de silencio, se concluye con una oración que sintetiza los sentimientos de los participantes. Es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la gloria. Portones alzados y teles para entrar el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? En este número 112 se nos indica algo muy interesante para la inteligencia de los salmos, para entenderlos mejor. Son las oraciones sálmicas que nos ayudan a una interpretación propiamente cristiana del texto. Este se encuentra en ese suplemento que aún no ha sido editado para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ahora llamado Dicasterio, y que aún estamos pendientes de la publicación de ese suplemento de la Liturgia de las Horas. Aún así, hay distintas series, la serie romana, la serie hispana, que podemos usar en la celebración comunitaria para rezar esas oraciones sálmicas después de los salmos de la liturgia de las horas. Se nos explica aquí cómo se realiza. Concluido el salmo, se observa un momento de silencio, es decir, no se reza la antífona. Se concluye el salmo, se tiene un momento de silencio sagrado y después una oración que sintetiza los sentimientos de los participantes y nos revela el sentido del salmo en un sentido cristológico. Estas oraciones sálmicas son tremendamente interesantes. Están editadas, como digo, en castellano, tanto la serie romana como la serie hispana, y nos pueden servir para la oración. Hay también alguna otra edición en español que también es interesante que conozcamos y que en nuestras comunidades podamos utilizar, sobre todo los días más solemnes, los domingos, las primeras y sus segundas vísperas.
El número 113 indica que aunque la liturgia de las horas se celebre sin canto, todo salmo tiene su antífona, que deberá recitarse incluso en privado. Las antífonas, en efecto, ayudan a poner de manifiesto el género literario del salmo, lo transforman en oración personal, iluminan mejor alguna frase digna de atención y que pudiera pasar inadvertida, proporcionan a un determinado salmo cierta tonalidad peculiar según las diversas circunstancias. Más aún, siempre que se excluyan arbitrarias acomodaciones, contribuyen en gran medida a poner de manifiesto la interpretación tipológica o festiva y pueden hacer agradable y variada la recitación de los salmos. Se nos indica que incluso en la recitación en privado, incluso cuando no haya canto, han de emplearse siempre las antífonas de los salmos, pues éstas nos ayudan a comprender mejor el salmo. Dice el texto que lo transforman en oración personal, que pueden resaltar alguna frase del salmo que si no quizá quedaría inadvertida. Pues bien, al resaltarse con esa antífona, a veces es una propia frase del salmo que se ha extraído de él, se nos indica cómo se quiere colorear ese salmo. También se le puede dar ese color, ese tono según las circunstancias o según el tiempo litúrgico o el tipo de santo que estemos celebrando. Pues así vemos cómo el mismo Salmo 50, el Miserere, rezado todos los viernes del año, adquiere un tono distinto dependiendo de la antífona con la cual se proponga. No es lo mismo en el tiempo de Pascua que en el tiempo de Cuaresma, que en el tiempo ordinario. Se nos dice que a veces se quiere resaltar una interpretación tipológica o festiva que nos ayude a comprender mejor el salmo que estamos rezando. En el número 114 leemos: las antífonas en el Salterio están redactadas de tal forma que puedan ser traducidas a las lenguas vernáculas e incluso ser repetidas después de cada estrofa, según lo que se especifica en el número 125. Pero en el oficio sin canto del tiempo ordinario, en lugar de estas antífonas se pueden utilizar, según la oportunidad, las sentencias añadidas a los salmos.
Este número 114 es muy interesante y pienso que muchas veces desconocido por aquellos que rezamos incluso con obligación la liturgia de las horas. Se nos indica que las antífonas han sido redactadas de tal forma que se traducen con facilidad a las lenguas vernáculas, pero incluso existe la posibilidad de ir intercalando la antífona después de cada estrofa del salmo. Así vemos que en la edición de la liturgia de las horas el salmo está editado de forma estrófica para que justamente nosotros podamos repetir esta antífona y así profundizar en el sentido del salmo. Esto puede venir muy bien en las parroquias y comunidades que estén menos habituadas al rezo comunitario de la liturgia de las horas, pero también en las comunidades más habituales sirve para variar y para que no se vuelva monótona la forma de rezar la liturgia de las horas. En el número 125 veremos cómo se describe hacer esta forma estrófica. Y además se nos da otra posibilidad que esta pienso que es bastante desconocida. En el oficio sin canto del tiempo ordinario, ojo, no en los tiempos fuertes. En los tiempos fuertes siempre hay que emplear la antífona propuesta para cada salmo, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, pero en el tiempo ordinario, en lugar de esas antífonas de los salmos, se pueden usar ese elemento que hemos visto en el número 111, las sentencias, con esos textos del Nuevo Testamento o de los padres de la Iglesia que nos revelan el sentido cristológico del salmo. Se pueden usar en lugar de las antífonas, en este caso sí que leeríamos la sentencia. Por eso la sentencia viene en tipografía negra, no en roja. En roja eran los títulos, en negro son las sentencias, que se pueden emplear en lugar de las antífonas. Yo creo que lo más adecuado para las comunidades o para la recitación individual es que durante las 4 semanas del Salterio, de forma continuada, se empleen las antífonas y en otra vuelta a las 4 semanas del Salterio se empleen las sentencias durante el tiempo ordinario, y rotando así de 4 en 4 semanas para que los salmos se vayan coloreando de forma distinta y se nos ayude a comprenderlos mejor. El número 115 dice así: cuando a consecuencia de su extensión se ha dividido un salmo en varias partes dentro de una misma hora, a cada una de las partes se le añade su propia antífona para lograr una mayor variedad, sobre todo en la celebración con canto y para captar mejor las riquezas del salmo. Es lícito, sin embargo, recitar el salmo íntegro sin interrupción, utilizando solo la primera antífona. A consecuencia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se distribuyó el Salterio en 4 semanas. Antes de la reforma litúrgica se rezaban los 150 salmos en una sola semana. A partir de entonces se distribuyó en 4 semanas para que fuera más tranquila y pausada la recitación de los salmos y no tuviera que ser de carrerilla, sino para profundizar en ellos. Menos cantidad de salmos, pero con mayor profundización en ellos. Y algunos salmos que son muy largos se han dividido, por ejemplo, en 2 partes y se rezan en una misma hora litúrgica, por ejemplo, en vísperas, la primera parte y después la segunda parte, como si fuesen 2 salmos. Vemos que pone el mismo número del salmo, un 1 y un 2 en números romanos, por ejemplo. Se nos dice que el salmo habitualmente se rezará como si fuesen 2, cada uno con su antífona, pero que es lícito si queremos, y a veces incluso puede ayudar para escuchar la propia dinámica orante del salmo de forma continuada, unir
esos 2 fragmentos del Salmo. Eso sí se nos dice, utilizando solo la primera antífona. No decimos al principio de la recitación la primera antífona y cuando terminemos todo el Salmo la segunda antífona para concluir y para que sea más variado. No. Se nos dice, si unimos el Salmo, las 2 partes del mismo Salmo, cogemos la primera antífona para el comienzo y también para el final. También tenemos otros salmos, como el Salmo 118, divididos según cada una de las letras del alefato que vamos rezando a lo largo de las distintas semanas del Salterio. Pues evidentemente estos son fragmentos de un mismo salmo, pero que no rezamos 2 fragmentos de forma continuada. Esta posibilidad es para cuando rezamos 2 fragmentos continuados del mismo salmo. El número 116 dice así: poseen antífonas propias todos los salmos de laudes y vísperas del triduo pascual, los de los días que caen dentro de las octavas de Pascua y de Navidad, los de los domingos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, y asimismo los de los días feriales de la Semana Santa, del tiempo pascual y de los días comprendidos entre el 17 y el 24 de diciembre. Que los días que hemos enumerado anteriormente tengan antífonas propias nos indican la importancia litúrgica de esos días. No necesariamente tienen por qué ser solemnidades, son también las ferias mayores de la Semana Santa, los días feriales de la Semana Santa, también las ferias mayores del tiempo de Adviento. Se nos indica así que ese salmo se colorea de forma específica. No tenemos que volvernos locos, pues en el propio tomo se nos indica cuándo hay antífonas propias. El número 117 nos indica que en las solemnidades hay antífonas propias para el oficio de lectura, las laudes matutinas, tercia, sexta, nona y las vísperas. En caso de que no las hubiera, se tomarán del común. En las fiestas se observa la misma norma en el oficio de lecturas, en las laudes y en las vísperas. Pues es algo muy sencillo. Las solemnidades tienen antífonas propias para todas las oraciones del oficio. En el caso de que no las tengan, pues se toman del común. En las fiestas se emplea la misma norma, tanto para el oficio como laudes, como en las vísperas. El número 118, brevísimo, nos indica que las memorias de los santos que tienen antífonas propias las conservarán. Esto es quizá llamativo, ¿no?, que haya memorias de los santos con antífonas propias, pero nos indican que ese santo, aunque tenga categoría litúrgica de memoria para la Iglesia universal, ha tenido tal importancia o tal devoción que ha generado textos propios como son las antífonas y se han querido mantener por su importancia, antigüedad o veneración. Son santos que, aun siendo memorias, tienen como un plus, podríamos decir así, de importancia en la devoción popular de la Iglesia. El número 119 nos indica que las antífonas del Cántico de Zacarías y del Cántico de la Virgen María en el oficio del tiempo se tomarán del propio del tiempo, si las hay, y si no, se tomarán del salterio habitual. En las solemnidades y en las fiestas se tomarán del propio, si las posee, y en caso contrario del común. Pero en las memorias que no tiene antífonas propias se pueden escoger libremente la antífona del común o la de la feria que corresponda.
Este número nos indicaba sobre dónde tomar las antífonas del cántico del Benedictus y del Magnificat. Por último, el número 120 nos indica que durante el tiempo pascual a todas las antífonas se les añade el aleluya, a no ser que lo excluya el sentido de la antífona. Durante el tiempo de la Pascua resalta el cántico del aleluya o la recitación del aleluya. Por eso a cada antífona se le añade ese aleluya pascual para dar ese tono festivo y alegre por la resurrección y la victoria de Cristo nuestro Señor. Vamos a hacer un momento de oración con el cántico del Cordero, pues hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa. Al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mi fuerza y mi canto es el Señor, es mi salvación, mi alegría y mi gloria. Este es el día en que actuó el Señor. Celebradlo llenos de alegría. Haznos, Señor, tu salvación. Cólmanos siempre de tu victoria. De nuestro Dios, salvación, gloria y poder. Juntos y rectos son todos sus juicios, alaben al Señor. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa. En Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado esta preciosa versión del Cántico del Cordero. Vamos a comenzar ahora otro bloque en nuestro programa de Radio María. Algunos oyentes nos habéis hecho llegar algunas preguntas, algunas dudas sobre la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos, y vamos a aprovechar para resolver algunas de estas dudas y también para remarcar algunos aspectos de la celebración que a veces pueden pasar, por desgracia, un poco desapercibidos. Una de estas cuestiones planteadas es ¿cuándo se colocan el pan y el vino sobre la mesa eucarística, sobre el altar? Y es que el altar se prepara para la Eucaristía una vez terminada la liturgia de la palabra, es decir, después de las peticiones. Solo en ese momento han de llevarse al altar el pan y el vino. Así nos lo indica el número 139 de la ordenación general del misal romano. Lo mejor es que en la celebración haya monaguillos, acólitos, que puedan llevarlos, pero si no hay nadie que los pueda llevar, es el mismo sacerdote el que los va a buscar a la credencia.
Es mejor y preferible este desplazamiento del sacerdote hacia la credencia y hacia el altar hecho de una forma discreta que empobrecer el simbolismo del altar asemejándolo a una simple mesa funcional donde vemos colocado ya desde el comienzo de la celebración y de forma poco estética, ya desde el inicio, el pan y el vino que no tienen que ver con la liturgia de la palabra, con la primera parte de la celebración. Es necesario que el pan y el vino, que estos signos eucarísticos se destaquen durante la acción sacramental y no antes. Vamos a intentar cuidarlo en nuestras parroquias. Si somos sacerdotes, vamos a evitar esa pereza, esa comodidad que a veces destruye los signos en la liturgia y vamos a usar la credencia, esa mesa discreta en la cual se encuentran colocados el misal, el pan y el vino y las demás cosas que necesitaremos para la liturgia eucarística, que cuando lleguemos al altar, el altar esté despejado únicamente con sus velas encendidas y se vayan acercando a la mesa del Señor el pan, el vino y el misal. Y a raíz de esto que he dicho, quizá a alguno le surge alguna duda sobre la colocación del misal en el altar. Y es que el misal, a diferencia del leccionario, no es un signo litúrgico, sino un simple instrumento funcional. Es un libro funcional que usa el ministro para recitar las oraciones, que no se sabe de memoria. No se le debe dar ese realce propio del libro que contiene la palabra de Dios. En la normativa litúrgica actual, a diferencia de la del misal tridentino, no habla ya de situarlo sobre un cojín o facistol. Antes se le daba esta importancia al misal, pues el misal era un misal plenario, que contenía tanto el leccionario como el oracional, pero nuestro actual misal no es un misal plenario. Tenemos dos libros que forman parte del misal romano. El misal propiamente, que llamamos habitualmente, que técnicamente es el oracional, y el leccionario. En el misal tridentino estos dos libros estaban unidos. Actualmente están separados. El leccionario se sitúa en la mesa de la palabra. El misal se debe situar sobre el altar, discretamente, cuando se llevan el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía. Al comienzo de la celebración el misal estará en la sede. Así nos lo dice el número 118 de la Ordenación General del Misal Romano. Es cierto que si en nuestra lengua, como en español, existe el libro de la sede, pues es más cómodo tener el libro de la sede, que es un subsidio creado a partir del Misal Romano. Terminada la liturgia de la palabra, se lleva al altar, como lo indica el número 139 de la Ordenación General del Misal Romano, y se coloca lo más discretamente posible, evitando sobre todo que ocupe un lugar destacado en el centro de la mesa, disminuyendo con esta situación que el pan y el vino queden revalorizados durante la celebración eucarística. Tiene que darse realce al pan y el vino, mientras que el misal es un libro funcional que se depositará sobre el altar únicamente cuando el sacerdote lo necesite para recitar esas oraciones que no nos sabemos de memoria. Vamos a hacer ese esfuerzo. Ya sé que muchas parroquias, por comodidad, se coloca el misal antes de la celebración de la Eucaristía o incluso, peor aún, está colocado durante todo el día en el altar. Esto no ha de ser así. El misal solo se llevará para la liturgia eucarística y terminada la distribución de la comunión o después de que el sacerdote haya leído la antífona de comunión, después de haber comulgado él, el misal se retira a su sitio propio, que es siempre la credencia. Vamos
a entrar dentro de un pequeño detalle que es importante especialmente para la espiritualidad de los sacerdotes y que por desgracia tantas veces hacemos mal, tantas veces en las concelebraciones observo que no se hace de la forma adecuada, y la Iglesia ya lo ha indicado hace muchos años, no es algo reciente, es sobre el modo de hacer la aclamación después de la consagración, la aclamación al memorial. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, o las distintas variantes. Recordemos que hay 3 variantes para esta aclamación después de la consagración, corresponden exclusivamente al pueblo. Sí, exclusivamente al pueblo, y nunca debe decirlas el celebrante ni los concelebrantes. Son palabras, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, son palabras que se dirigen a Cristo. Y el celebrante, durante la plegaria eucarística, únicamente habla al Padre como icono de Cristo sacerdote. Por eso, en la misa sin pueblo, o cuando en la Eucaristía solo participan concelebrantes, o si se prevé que el pueblo no sabrá la respuesta, el sacerdote omite la invitación: este es el sacramento de nuestra fe. Y terminadas las palabras del relato, continúa inmediatamente la plegaria eucarística con las palabras de la anamnesis. Fijaos qué interesante. ¿Cuántas veces los sacerdotes metemos la pata y nosotros, con más fuerza incluso que el pueblo, rezamos o incluso cantamos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pues esto es un error que los presbíteros tenemos que evitar. En la plegaria eucarística estamos orando como icono de Cristo sacerdote al Padre, y por eso nosotros no nos dirigimos a Cristo. Somos icono de Cristo, únicamente nos dirigimos al Padre. Esto no es únicamente teología litúrgica u opinión, aunque ciertamente no se encuentra en el misal, es normativa litúrgica que está fuera del misal romano. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues fijaos, nos tenemos que remontar al año 1969. Ya ha llovido desde entonces, Ya podríamos hacerlo perfecto desde entonces. Tenemos que buscar Notizie en su número 5 del año 1969 y allí en sus páginas 324 y 325 encontraremos estas indicaciones dadas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, actualmente denominado dicasterio. Ahí en Notizie Notizie número 5 del año 1969. Pues vamos a hacer un esfuerzo en las celebraciones. Pues vamos a prepararnos en nuestras parroquias en esta semana en la que recibiremos al Papa León, pidiendo por el Papa y por los frutos de esta visita a España, en los cuales visitará de forma especial Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Vamos a pedir por los frutos de la visita, por la conversión de los corazones, para que muchas personas se encuentren con Dios a raíz de la visita del Papa. Vamos a pedir por la conversión de los corazones, por la evangelización de España. Vamos a pedir para que muchos jóvenes, contemplando la cruz de Cristo, estén dispuestos a seguirle, formando santos matrimonios en la vida religiosa y consagrada y, cómo no,
seguirle también en el sacerdocio, que sean capaces de decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y vamos a repasar las principales celebraciones de la próxima semana litúrgica. El 9 de junio, martes, podremos celebrar la memoria libre de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, que primero ejerció en Nísibe, su patria, el ministerio de la predicación y la enseñanza de la doctrina, y más tarde, al invadir Nísibe, los persas, se trasladó a Edesa, hoy Turquía, donde inició una escuela teológica con los discípulos que le habían seguido, en la que ejerció su ministerio con la palabra y los escritos. Fue célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por los exquisitos himnos que también compuso, mereció ser llamado cítara del Espíritu Santo. Murió en el año 373. El 11 de junio celebraremos la memoria obligatoria de San Bernabé apóstol, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén. Predicó el Evangelio en Antioquía e introdujo entre los hermanos a Saulo de Tarso, recién convertido. Con él realizó un primer viaje por Asia para anunciar la palabra de Dios. Participó luego en el Concilio de Jerusalén y terminó sus días en la isla de Chipre, su patria, sin cesar de difundir el Evangelio. Y el próximo viernes celebraremos la gran solemnidad del corazón de Jesús, que siendo manso y humilde de corazón, exaltado en la cruz, fue hecho fuente de vida y de amor, del que se sacian todos los hombres. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Y unida a esta celebración del corazón de Cristo, al día siguiente, el sábado, cómo no, una madre, María, el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Pidámosle a María que nos guarde y que nos conserve siempre en las purísimas entrañas, en su corazón de madre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Pues terminamos así el programa, encomendándonos a la Virgen María y pidiendo por los frutos del viaje apostólico del Papa León XIV a España. Pidamos para que el Señor suscite muchas y santas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio. Pidámosle que muchos jóvenes sean generosos
con la llamada de Dios. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y permanezcan disfrutando de la diversa programación. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Saludos especialmente a Carmen, María, Asun, Lola, Pedro, Marco, Antonio y Concepción. Gracias, como siempre, por vuestra fidelidad. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.